Bienvenidos amigos de Perú 21 a La Voz del 21. Mi nombre es Oscar Quispe y hoy 22 de abril recordamos la hazaña de los comandos Chavín de Huántar. Y quién mejor que el general José Williams para recordar esta fecha. General, ¿cómo está usted? Bien, Oscar, gracias. Bien. Gracias por la invitación. Bien, general, vamos, lo hemos contactado, usted también ya es un electo congresista de la República por Avanza País, pero quiero que usted se dirija a los peruanos y que nos responda, que nos ayude a comprender, después de 24 años, ¿qué lección nos deja en la operación Chavín de Huántar? Yo pienso que luego de 24 años, una de las lecciones que nos deja es poder comprender lo que ahora está sucediendo. Si en ese tiempo esta operación, ¿no?, este intento terrorista hubiera tenido éxito o a nosotros no nos hubieran salido las cosas tan bien como se dieron, con la gracia de Dios y la participación de ese valioso grupo de hombres, creo que hubiéramos tenido a un MRTA empoderado y también más poderoso. Y sobre todo hubiéramos tenido a un sendero luminoso mucho más peligroso, con más capacidades de las que en ese momento tenía. Todo ello nos hubiera llevado a una situación crítica o a una situación difícil, porque si tenemos en consideración que ambos grupos, luego de un posible, ¿no?, de una posible acción del Estado y que no salía bien, es obvio que esos dos grupos se hubiesen alzado y hubieran estado en mejores condiciones y hubieran podido imponer también, ¿no?, sus requerimientos al Estado mismo y a la población. Creo que si hubiese descompuesto la situación, los hubiéramos tenido como amenazas más peligrosas y ello hubiera tenido costos políticos, económicos y sociales para la nación y para el Estado. General, esta operación que usted comandó, que usted lideró, ¿por qué cree que salió bien? ¿Por qué cree que tuvo un resultado exitoso? Yo creo que tuvo un resultado exitoso porque teníamos organizaciones listas para poder ser utilizadas contra esa amenaza. Teníamos personas, ¿no?, o comandos que estaban entrenados para misiones de esa naturaleza. Tenían experiencia de combate en la zona de emergencia, experiencia en el conflicto del Ecuador y también habían cursado todos los programas necesarios para enfrentar a un evento de esta naturaleza y teníamos también capacidades en cuanto a recursos materiales. A eso le agregamos un nivel alto de responsabilidad y cumplimiento con el deber, responsabilidad por lo que dije antes, ¿no? Si esto no salía bien, las consecuencias hubieran sido funestas, ¿no?, por cómo se hubiesen levantado ellos. Y luego pienso que por un planeamiento y un entrenamiento que se hizo muy bien. General, si bien a Sendero Luminoso y al MRTA nuestras fuerzas del orden llegaron a derrotarlo, Abimael Guzmán, el genocida Abimael Guzmán, en un conocido video, él dice que las ideas son las que quedan, ¿verdad? ¿Usted cree que Sendero Luminoso en todos estos años que pasaron después de la captura de Abimael ha venido trabajando para reconstituirse? Con toda certeza lo creo así. Un movimiento ideológico de esa naturaleza puede ser no derrotado militarmente, pero queda anidado en algún lugar de la sociedad. Está esperando las condiciones como para que vuelva a poder levantarse y poder surgir, porque está en el pensamiento de las personas, ¿no?
Entonces, esto sí queda de todas maneras, porque de alguna forma lo vemos nosotros con Movadef, lo vemos con CONARE, SUTEP CONARE, y lo vemos en el pensamiento de muchas personas, ¿no? Que creen que ese sistema marxista, leninista, castrista, maoísta, puede tener un efecto. O sea, eso sigue quedando en la mente de las personas porque no han renunciado a su idea. Entonces es una responsabilidad de todos nosotros educar a los más jóvenes, hacerles conocer de los riesgos, y también tiene que haber una lucha política al respecto. No basta el triunfo militar y de los comités de autodefensas y las autoridades de ese tiempo. Al decir militar me refiero también a la policía, sino falta el entendimiento de la población para que vea que los riesgos a los que podemos llegar son muy graves. Y no me estoy refiriendo necesariamente a Sendero y a Sendero Luminoso, a la MRTA, sino a cualquier concepto totalitario, antidemocrático y anticonstitucional que podría crearle problemas a la nación, ¿no? Y no problemas de poco tiempo. Estos problemas tienen larga data, ¿no? Y si se dan, pues muchos de nosotros probablemente no veamos el fin de ese intento, ¿no? Desafortunado. Y, general, usted ha visto en estas elecciones donde usted ha sido candidato, ha estado en la cancha política compitiendo por llegar al Congreso, ¿no? Tratando de convencer a la ciudadanía que voten por usted, que usted es una buena opción para este Parlamento. ¿Usted ha visto en esta campaña infiltración del Movadef, infiltración de la gente del CONARE, que es otro organismo generado de Sendero Luminoso? Yo particularmente no lo he visto, lo que sí he percibido, ¿no? Mensajes de esa naturaleza. Creo que el trabajo que ellos hacen no es algo evidente, es algo que no podría ser evidente porque iría contra sus fines, ¿no? El asunto está que lo pueden hacer por terceras personas, el asunto está en que lo han podido hacer con más anticipación, que lo pueden seguir haciendo, pero que de ahí haya salido, ¿no? Sendero, Movadef abiertamente, pues no, eso no se da, porque si fuera así, estaría alertada la población, ¿no? Y lógicamente habrían habido contracampañas. Yo creo que nada que tiene que ver con una ideología que intenta entrar al poder, ¿no? Y que va contra lo constitucional y lo democrático, lo puede hacer abiertamente. Tiene que hacerlo de otra manera. General, vamos, y ahora desde el Congreso de la República, usted lo más probable es que gane, tenga su curul en el Congreso con el partido Avanza País. ¿Qué se puede hacer o qué plataforma va a impulsar para precisamente hacer lo que me decía antes? O sea, advertirle a la población, educar a los más jóvenes y decirle, oiga, esto, si bien fue derrotado militarmente, todavía hay mucha gente que mantiene la idea del pensamiento genocida de Abimael Guzmán. ¿Qué va a hacer en el Congreso usted? Lo que pienso hacer, lo que creo que es bueno hacer, y tengo esa intención, es educar a los jóvenes en particular y recordarle a los que tienen más edad lo que sucedió. Asimismo, mostrar los efectos de una ideología totalitaria, ¿no? Una ideología de carácter marxista. Luego, en lo que a nosotros respecta, ¿no? Nuestro partido político pues tiene que estar bien consciente de eso, y eso significa también educar a las bases, a los líderes, a todas las personas, y eso lógicamente es conversando con ellos, haciendo comprender que es necesario todo esto. Pero creo que el conocimiento y la educación a los ciudadanos al respecto de esa clase de riesgos, ¿no? Que se pueden estar dando en estas épocas, solamente nos van a llevar a un atraso, ¿no? Lamentable, y que no debe suceder. General, ya para concluir, en el Congreso de la República usted va a tener al frente, en la bancada de Perú Libre, va a tener a personas, por ejemplo, va a tener a una persona, un congresista que tiene un proceso, que tiene pendiente el reinicio de un juicio por terrorismo. Estamos hablando del señor Guillermo Bermejo.
también probablemente tenga a otra persona que es un dirigente del CONARE, el señor Edgar Tello Montes, de Perú Libre. ¿Le preocupa estas dos representaciones en el Parlamento de estas dos personas? Yo creo que este es un asunto que ha debido pasar primero por los filtros del partido y de las autoridades a quienes tienen la responsabilidad. Si ya están en el Congreso y no pueden salir del Congreso, pues hay que estar atentos a las ideas que vayan ellos a poder querer inculcar, ¿no? Pero si tiene que haber una lucha ideológica, ¿no? Al interior del Congreso, lógicamente que tenemos una gran cantidad de congresistas, ¿no? En mayoría, pienso yo, que estarían en contra de esas teorías extremistas. Y yo creo que dentro del mismo Perú Libre, no todos tienen esas ideas. Yo creo que ahí hay un problema de descuido, falta de atención a la población, un Estado pues ineficiente, una serie de decisiones mal hechas, corrupción y todo eso, ¿no? Pero que de ahí seamos un país que va a caminar al comunismo, yo tengo mis serias dudas. Por eso es que creo que hay que hacerle conocer a la población, ¿no? De los riesgos. Eso es importante. Evidentemente enfrentar esto, ¿no? Pero la otra parte más importante es hacerle conocer a la población para que ellos sepan, ¿no? Por qué camino están yendo. General, esta vez sí la última. ¿Ya sabe Avanza País a qué candidato va a apoyar en esta segunda vuelta? Nosotros hemos tenido ya 2 reuniones y cada uno tiene la libertad de decidir, eso es evidente. En lo que respecta a Hernando de Soto, la tiene clarísima, ya lo dijo el día viernes de la semana pasada en una conferencia de prensa, ¿no? Y le dijo a Avanza País de que el totalitarismo, el marxismo, el leninismo, el maoísmo, el colectivismo, todas esas cosas no lo van a llevar a ningún lugar, más bien lo van a hacer implosionar. Tiene que hacer, ¿no? una política de Estado, tiene que haber libertad para las personas, tiene que haber propiedad privada, por supuesto, tiene que haber comercio, el comercio que pueda funcionar y una política económica que nos pueda seguir llevando hacia adelante, como ha sido. Él lo tiene clarísimo, ¿no? Y el intento que tiene él es hacer comprender a la población cuáles son las ventajas de seguir esa ruta y no cambiar esa ruta, ¿no? Eso es lo que él propone, una economía social de mercado, que es importante. Fuera de esto, vamos a ser parias en el mundo. O sea, yo no entiendo cómo podemos irnos, ¿no? Con políticas que datan de inicios del siglo pasado, de 1917, cuando comenzaba Lenin su revolución en Rusia, de 1947-46, cuando Mao Zedong comenzaba su segunda guerra civil, luego de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Los conceptos de ese tiempo son los conceptos que están colocando ahora y los están diciendo. No hay que van a decir, no, que yo no dije, no, lo dije y lo hago. Y va a ser muy tarde para repetir. Por eso yo recomiendo, debemos estar enterados, tener la mente amplia para escuchar eso y debemos ser mucho más responsables, ¿no? Para ir a votar. Lamentablemente no fue a votar una buena cantidad de personas, ¿no? A esta primera vuelta y sabemos, ¿no? Barrios completos con más del 30%, pues eso es una responsabilidad que tenemos y debemos ir a votar de todas maneras. Bien, muchas gracias, General Williams, y felicitaciones otra vez por su llegada al Congreso de la República. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Buenas tardes. Hablamos. Hasta luego. Bien, fue el general José Williams, electo congresista de la República por Avanza País, héroe también de la Operación Chavín de Huántar, que hoy se recuerda después de 24 años, el día que nuestro ejército, nuestras fuerzas del orden vencieron al MRTA. Mi nombre es Oscar Quispe, nos conectamos en una próxima oportunidad. Permiso.